Sindicato Mexicano de Electricistas. Como parte de las jornadas por el retiro de las tropas de la ONU de Haití, se celebró un acto político en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay que rescatar el hecho de que nuestro sindicato siempre ha sido solidario, no solo con las organizaciones, movimientos, sindicatos mexicanos, siempre ha tenido una vocación internacionalista. Simplemente como ejemplo hay que recordar durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la batalla de Stalingrado y los nazis invadían la Unión Soviética, se organizó aquí mismo en este auditorio, se organizó una jornada de solidaridad con la Unión Soviética, donde incluso se tuvo como ponente a Pablo Neruda, que era el cónsul de Chile en ese entonces aquí en México. Entonces, históricamente, México ha tenido una relación con los movimientos internacionales muy importantes, ¿no? Con la Revolución Cubana, por ejemplo, hay nexos históricos muy importantes. Con los trabajadores, por ejemplo, ahora los de la República Bolivariana de Venezuela, hay un acercamiento muy fuerte, la participación en el Encuentro Sindical Nuestro América, con los trabajadores del PIT-CNT de Uruguay, de la CTA de Argentina, de la CUT de Brasil, de la CTB de Brasil, en fin, la FNCIO de los Estados Unidos, porque también ellos han mostrado solidaridad hacia nuestra lucha, particularmente en estos últimos 3 años, 9 meses, casi 10 que llevamos del conflicto. Ha habido una respuesta internacional muy importante hacia nosotros. Entonces, creo que un principio de solidaridad básico que no ha perdido el sindicato es ese, el de respaldar las luchas que defienden los derechos de los trabajadores, que van acorde con la ideología de nuestro sindicato, con los objetivos de nuestro sindicato plasmados en el artículo 6 de nuestros estatutos. Siempre hemos sido muy consecuentes con esa situación y siempre hemos sido congruentes con esas muestras de solidaridad que hay tanto del ESME hacia otras organizaciones como del extranjero, de organizaciones de trabajadores y movimientos sociales hacia el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese es un principio fundamental. Y el otro, pues lógicamente tiene que ver con el no estar de acuerdo con las condiciones de explotación, las condiciones de sometimiento a las que están nuestros compañeros y compañeras de Haití. Y por eso nos parece que los paralelismos que hay entre la situación no solo de Haití, sino de muchos otros países del continente y de otros continentes, nos deben poner en alerta y nos deben poner a trabajar la cabeza y hacer una reflexión sobre el papel que nosotros jugamos como trabajadores, no solo en el ámbito nacional, sino internacional. El conflicto, la lucha de clases no tiene nacionalidad, la lucha de clases es internacional y nosotros, como parte de esa lucha de clases, como proletarios, tenemos que participar siempre del lado de donde están los explotados, de donde están los compañeros que están siendo atacados por este imperialismo mundial y transnacional. Juan José Gómez Beristain, prosecretario de Trabajo del ESME, habló acerca del proceso de constante colonización que ha sufrido el pueblo de Haití e invitó a participar de las actividades que se realizarán este fin de semana en favor del retiro de las tropas de la ONU. Cabe señalar que este evento está en el contexto de una semana de movilizaciones que inició el pasado lunes, se cierra el próximo sábado 3 de agosto, que fue acordada y convocada en la pasada conferencia continental que tuvo lugar en Puerto Príncipe, Haití, para pedir la salida de las tropas de intervención para una misión de estabilización llamada MINUSTAH de la ONU en el territorio haitiano, que ya tiene 9 años de instalada. Bien, es necesario señalar que por principio de cuentas existe muy poca difusión sobre la situación real que viven nuestros hermanos haitianos desde hace ya 9 años, y particularmente desde hace 3 con el terremoto que sacudió Haití, luego el paso del huracán Sandy, en fin, una serie de fenómenos naturales y fenómenos políticos que han agobiado en estos últimos años Haití. Sin embargo, a pesar de la gravedad de estos daños y de que se habla y se conoce un poco sobre la crisis humanitaria que se está viviendo en Haití, es poco lo que se menciona sobre esa crisis política que está viviendo, no solo desde hace 9 años, sino desde hace mucho tiempo más. Esta que es la primera república negra del mundo y uno de los primeros países del continente en tener su independencia. En 2006 es electo nuevamente René Préval, que ya había sido presidente, pero ahora se aleja de la figura de Aristide, termina su periodo en 2011 y
es que hasta el momento sigue gobernando. Pero lo que vive hoy aquí es un proceso crudo, un proceso muy despiadado de neocolonización. Si no fuera suficiente lo que padeció durante el siglo XIX y durante el siglo XX, ya en el siglo XXI, de manera más que violenta, está viviendo este proceso de dominación, de explotación, de sometimiento a los intereses económicos de las potencias transnacionales y nacionales. Se crea, supuestamente con una intención humanitaria, a partir del terremoto del 2010, la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití, que curiosamente en ella participa Bill Clinton. En esa Comisión Interina se plantea desde el 2010 tres ejes de acción: la vivienda, la agricultura y la educación como metas de reconstrucción. Por el lado de la agricultura, que era uno de los ejes de la reconstrucción, desde hace mucho tiempo, no solo a través del catástrofe, hay una crisis alimentaria que se agudizó con el paso del huracán Sandy, afectó gravemente la infraestructura rural, los cultivos, las tierras, la ganadería, la pesca, etc. Y en cuanto a la educación, bueno, pues ¿qué podemos decir cuando hay una crisis alimentaria, cuando hay una crisis humanitaria? Difícilmente se puede abatir esa tasa de analfabetismo que hasta hace 3 años superaba el 60% de la población. Pero este fracaso del proceso de reconstrucción no es una tragedia por sí sola, tiene que ver con cómo se han integrado esos intereses económicos a explotar las riquezas naturales de Haití, la megaminería, por ejemplo. Hay otra sociedad haitiana norteamericana que cuenta con 300 kilómetros cuadrados en el norte de Haití. Hay una minera norteamericana muy importante que se llama Newmont, que se asoció con una canadiense que se llama Russian Minerals, y cuentan con 53 permisos de explotación y además de varios acuerdos secretos con el gobierno de Haití para explotar las posibles reservas de oro de esta república. En conjunto, estas empresas mineras tienen permisos de investigación o de exploración en el 15% del territorio de Haití y lógicamente se piensa que esto va a crecer porque es apenas el inicio de esa explotación. La ayuda humanitaria ha sido un rotundo fracaso y lo que ha sido es una fachada para hacer una ocupación industrial y económica en Haití, particularmente de intereses norteamericanos. El gobierno de Martelly, que defiende la inversión por encima de la cooperación, ha declarado al país abierto a los negocios. Y los negocios, donde el Parque Caracol, instalado lejos de la zona del terremoto, son inmensas maquilas donde ya trabajan unos 30.000 haitianos a cambio de salarios de risa. El gobierno quiere 200.000 trabajadores más bajo este sistema de servidumbre. La prisa de levantar parques industriales quizá tenga que ver con la ley que aprobó Washington tras el terremoto, las famosas leyes Bob, y que permite importar ropa a Estados Unidos sin pagar aranceles desde aquí. Los coreanos de SAE lo entendieron rápidamente y esta empresa que fabrica ropa para marcas estadounidenses como Gap, Warner, Kima, ya producen sus 20 maquilas de aquí 1.4 millones de piezas. Más allá de lo dramático que resulta esta situación de Haití, en los hechos, en los datos, en las estadísticas, lo que nos interesa expresarles a todos ustedes es el paralelismo que se encuentra en el caso de México en estos momentos. Cuando el presidente Martelly dice que Haití está abierta para los negocios, pues nos suena mucho pequeñito, también abierto para los negocios. Cuando se habla de que es importante la inversión, pero no hablan de privatización de los servicios, pues nos suena también algo muy familiar que estamos viendo. Cuando se habla de los permisos en la minería a cielo abierto que se están presentando en Haití sin calcular o sin tomar en cuenta el impacto ambiental, nos recuerda lo que está pasando también aquí. Lo que está pasando es un proceso de destrucción al que este capitalismo salvaje nos está llevando a todos los países del mundo, principalmente a los que estamos sometidos a su política. Y si vemos el pretexto bajo el cual estas tropas de la MINUSTAH se establecieron en Haití hace 9 años, cuando se hablaba de una inestabilidad política, cuando se hablaba de una crisis de gobernabilidad, no dejamos de pensar en México, en este estado fallido, en la reciente militarización de la zona norte, en el bloqueo de la frontera que busca hacer Estados Unidos y ese deseo que siempre han tenido de instalar una base norteamericana de manera oficial. ¿Qué está pasando en Haití? ¿Qué está pasando en muchos otros países de nuestro continente? ¿Qué está pasando en
países de otros continentes, en Asia, en África, donde se está penetrando sin ninguna vergüenza, sin ningún recado, a someter a las poblaciones a un sistema de sobreexplotación que además amenaza ya la vida de la tierra. Creo que vale la pena esa reflexión y por eso decimos que defender la soberanía de Haití es defender nuestra propia soberanía. Entre las organizaciones que se solidarizaron con el pueblo de Haití se encuentran el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo que hoy tenemos es una situación lamentable en Europa, en Asia, en África y en América Latina. Y esto, compañeros, cuando escuchamos la situación que viven los haitianos, como aquí, si ellos lloran, nosotros no amanecemos. O si nosotros lloramos, ellos no amanecen. Miren, el país, y es algo que he venido escuchando a partir de los compañeros que me antecedieron, en Haití hay impunidad. En América Latina y en México hay eso. En Haití hay corrupción, aquí hay corrupción, hay desigualdad, hay injusticia, Y entonces, lo que hoy se pretende hacer desde el punto de vista de nuestro sindicato es empalmar la lucha internacional con la lucha nacional. Entonces es importante mantener este esquema de solidaridad con los compañeros haitianos, pero también es importante reflexionar un poco en cómo sumamos y construimos una combinación de fuerzas que sea capaz de dar mayor solidaridad a los países latinoamericanos y del mundo, pero también sea capaz de dar solidaridad a los destacamentos de trabajadores y destacamentos sociales de nuestro país que hoy están siendo golpeados. Tenemos que reflexionar en esa perspectiva. Ellos se pusieron de acuerdo y derivado de un pacto que ellos llaman Pacto por México, han venido sujetando esta serie de abusos que fortalecen estos ejes que hemos mencionado y que se reflejan a nivel internacional. Nos hablan ellos de un México en paz. Habrá que preguntar en México en paz para quién. Para quien puede pagar un séquito de guaruras que les garantice a ellos y a sus familias seguridad, cuando el resto de la población, no nada más en México, sino en el mundo, padece el síndrome de la violencia. Hablan de un México próspero. La prosperidad, al igual que la tipa en los cuantos, la prosperidad que ellos ofrecen es igual para los cuantos. Hay 50 nuevos ricos en México que contrastan con más de 50 millones de mexicanos en pobreza. Esa es la prosperidad que ofrecen. Hablan de un México con educación. Si la educación que están ofreciendo es la educación de competencias que hoy tiene crisis en los Estados Unidos, habrá que rechazarla. Porque la educación que ellos han propuesto es una educación de relaciones y de competencias totalmente desigual, en donde lo único que pretenden es vulnerar los derechos de los trabajadores de la educación, pero por nada dicen que hoy se le da a los padres que inscriben a los hijos en la escuela en los sectores marginados del país, o mucho más marginados, un apoyo económico, y al gobierno y al Estado de la sociedad no les interesa si el chamaco aprende o no aprende. Y le achacan a maestros esa responsabilidad cuando los responsables de discutir el modelo educativo son los cuantos y lo hacen desde un escritorio. El mal llamado Pacto por México es un pacto que no incluye, no es incluyente, igual que las decisiones que se toman en los organismos multinacionales. Son acuerdos que van en beneficio clara y llanamente en un modelo económico, político y social que ha obligado a la humanidad a tener miles de millones de pobres, cientos de millones de desempleados y un futuro poco promisorio para los jóvenes del país y del mundo. En Haití están desautorizando a la población entera a tomar sus propias decisiones y en México por lo pronto nos desautoriza a tomar nuestras decisiones con respecto de la industria petrolera. Quién sabe qué hará después. Pero es fácil de adivinar porque como ya explicó el compañero, la dinámica
imperialista se aplica de manera semejante en cualquier parte del mundo. En particular, si muchos de nosotros consideramos que la defensa de Pemex, por el peso económico que tiene y por el peso tecnológico que tiene y por el peso de identidad que tiene en nuestro país, su defensa en esta ocasión, en las próximas semanas, los próximos días y semanas, se convierte para el país en una, como decían los árabes, la madre de todas las batallas. En el sentido de que si ahorita se cede, después probablemente ya no haya marcha atrás. Hay que recordar que las condiciones bajo las cuales Lázaro Cárdenas dio, con el apoyo del pueblo mexicano, el valiente paso de sacar a las internacionales de México, mismas que por cierto ya estaban desestabilizando su gobierno. Como les digo, la forma de proceder del imperialismo es semejante en todas partes del mundo y no ha cambiado. Lo pudo hacer porque estaba iniciando la Segunda Guerra Mundial, así que las grandes potencias tenían otros asuntos en que preocuparse. Estados Unidos estaba preocupado en todo caso de llevar la fiesta a casa con México. Esas condiciones no las tenemos hoy en día, de modo que si después nos arrepentimos de haber bajado las manos y haber dejado entrar a las petroleras, es muy difícil hacer que se vuelvan a ir. Como ya dijimos, una vez ellos establezcan que las reservas petroleras mexicanas les pertenecen a ellos, como en el caso de Haití consideran que las reservas de oro les pertenecen a ellos, en ese momento ya estamos expuestos a la intervención militar directa de parte del país vecino o de sus herramientas que también el compañero ya estudió con mucha precisión, es decir, tropas de la ONU o otro tipo de mecanismos. Entonces, pues hay que aprovechar esta oportunidad para hacer el llamado. Yo estoy muy seguro de que el SME tiene la capacidad de movilización y muchas otras organizaciones también, y no estoy hablando de partidos políticos, sino organizaciones del pueblo, para hacer una movilización en defensa de la soberanía energética y la soberanía en general de nuestro país. Pues hay información sobre el comité de Minustah, fue la tropa de Haití, y creemos, compañeros, que en ese sentido la coincidencia que hay con esta lucha, con esta también exigencia mundial, internacional, pues también está el plantón que tenemos los maestros ahí diciendo no a la privatización de la educación. Lo que menciona el compañero Luis, conforme a lo que propone ya el PAN, ya descaradamente la entrega, como en los tiempos de Maximiliano, ¿verdad? Entonces creemos que, y saludamos, ¿no?, este tipo de comités que nos permiten coincidir en puntos de vista de la lucha internacional, de la vez también nos permite estar cerca y creo que tenemos que actuar. Ya está una negociación que esperamos todos los sectores, todos los trabajadores, o una solución también al problema de los compañeros del SME. Creo que tenemos que, no tenemos la fuerza para ir a las calles a manifestarlo. A la gente nos está faltando eso. Un poco más de maestros que fuéramos a la Cámara, ya actuaría de otra manera, señores, pero desgraciadamente todavía no sumamos esa fuerza como gente
juicio a lo que los yanquis están contradiciendo, ¿no? Entonces, pues creemos que así está todo. En el caso de Oaxaca, pues estamos enterados de los parques eólicos, de los recursos mineros, y como recientemente nos decían, y se reafirmaba en la información, pues no somos un país minero así muy fregón, pero finalmente sí somos de los países que damos todas las posibilidades legales. Esas autoridades que dicen ser nuestros funcionarios, pues dan una apertura que da mucha facilidad para que estas transnacionales pues hagan lo que hagan. Y bueno, termino, compañeros, porque finalmente creo que venimos a decir fuera tropa de Haití, y creo que también enfrentamos esta consigna, pero también exigimos también la abrogación a las contrarreformas, al tercero, la libertad de los presos políticos, porque a veces nos vamos con la pinta, estamos en Oaxaca, en el caso de nuestros presos, estamos en esas cosas, que aunque seamos con camaradas, pues desconfiamos, ¿no? Si la televisión dice si son secuestradores o no los maestros de Oaxaca, ¿no? Pero nosotros que los conocemos, al menos a los dos maestros, y uno es hasta secretario de su última charla de director de educación primaria, pues sabemos que su actividad siempre es estar en zonas escolares, estar siempre en una escuela, en una supervisión, y hoy acusado del altiplano Jalisco de secuestrador, y 5 compañeros que estaban pidiendo también su libertad. Entonces, bueno, hay muchos problemas, felicitamos y gracias al compañero del la Comisión de Reconstrucción del que dirige el presidente Klein no ha logrado en 3 años con el sismo construir viviendas. 400,000 gente está viviendo en las calles de Puerto Príncipe, en tiendas. Sí. Decía, 400,000 gente están viviendo en las calles, en las tiendas de campaña. ¿Sí? La Comisión de Reconstrucción no ha logrado construir casas, pero sí ha logrado en muy poco tiempo levantar un complejo que llaman industrial, que es una gran maquila, ¿sí? Donde, como señalaban, hay 30,000 trabajadores, había 30,000 trabajadores a principios del 2012. Y el objetivo que se fija el gobierno es tener 300,000 trabajadores con salarios de $5 al día, desde luego jornadas de 12 horas, sin prestaciones, y está buscando que no haya sindicatos. Hay los sindicatos haitianos, y uno de ellos, la Central de Trabajadores de Haití, está combatiendo por que se sindicalicen, por hacer aceptar a las empresas extranjeras el derecho a la sindicalización. Y esta organización es una de las que promueve en Haití este trabajo por el retiro de las tropas, que fue una de las que invitó a esta conferencia continental, que tuvo un gran éxito, si podemos ver, no solo el número de participantes, sino sobre todo las repercusiones en el propio país, en Haití. Dicho esto, señalaría la trayectoria de este trabajo que empieza desde 2004. En el año 2009 realizamos en Haití una comisión internacional de investigación en Puerto Príncipe, que reunió testimonios abrumadores sobre la presencia, las consecuencias de la presencia de las tropas de la MINUSTAH. Después, en 2011, hubo una primera delegación a la ONU, recibida desde luego por la gente de la ONU, el señor Solinas, jefe del departamento de la ONU encargado de las operaciones en el mantenimiento de la paz. Este reconoció que planteamos cuestiones y preocupaciones reales. Desde luego, sin embargo, el mandato de la MINUSTAH fue renovado en noviembre de ese mismo año. El 15 de noviembre de 2011 realizamos un mitin continental en Sao Paulo.
Este meeting se realizó con el apoyo del Acuerdo Internacional de los Trabajadores, con la presencia de delegados de 12 estados de ese país, de Brasil, de 7 países del continente, involucrados con la presencia de las tropas. En México no pudimos asistir a ese meeting y realizamos frente a la Embajada de los Estados Unidos un primer meeting que fue bastante exitoso, con algunos cientos de compañeros del SME entre los participantes. Bueno, después, ya en 2012, se realizó una jornada continental marcada por concentraciones, mítines, manifestaciones en Argentina, Brasil, México, Perú, en el Caribe, en la isla de Guadalupe, en la isla de Martinica. Y en octubre de 2012, una segunda comisión para la ONU a realizar una visita. Obligamos a realizar una amplia discusión con el encargado de la ONU que atendió a la delegación, ¿sí? En donde respondimos a cada una, digamos, de las falacias con las cuales pretendía justificar la presencia de las tropas. Una de ellas era, bueno, las tropas están ahí para asegurar el desarrollo inmediatamente se dieron los datos que ustedes han oído, mostrando que no había tan desarrollo, ¿sí? Que había sí maquilas, pero en el terreno de la agricultura aquí viene cada día siendo un país que depende más de la exportación de alimentos. Si hace 30 años era autosuficiente en la comida, hoy, digamos, hay diferentes cifras, pero algunas hablan de que tiene que importar el 75% de los alimentos para poder satisfacer las necesidades de la población, y además, ¿de qué forma? ¿Sí? De todas maneras, no es gran cosa lo que consume hoy la población mexicana. Bueno, luego realizamos de estas delegaciones que fue a la ONU, salió la iniciativa de convocar una conferencia continental el 1 de junio. El 1 de junio es el día en que se intervinieron las tropas en 2004. Esta conferencia que se acaba de realizar era en ocasión del 9º aniversario de la ocupación, y fue una conferencia en la cual se reunieron delegados de 10 países. Podemos decir que lo más representativo fue la presencia sindical, la Central Única de Trabajadores de Brasil, el secretario general central de Trabajadores de Argentina, la central esta de la cual hablaba, un representante también de la Central de Trabajadores, una Unión de Trabajadores de la isla de Guadalupe, que es puramente nacional, que no acepta los sindicatos franceses. Guadalupe sigue siendo una colonia francesa y sin embargo ellos se han organizado en un sindicato propio. Bueno, esta conferencia continental adoptó varias medidas después de una amplia discusión. Una de ellas es esta semana que estamos realizando, del 29 de julio al 3 de agosto. Aquí en México, el día de mañana se va a realizar un meeting en Oaxaca por la sección 22, algunos compañeros nuestros que estarán allá, frente al consulado de los Estados Unidos. En Guadalajara, los compañeros jóvenes estudiantes se han propuesto hacer un meeting en la plaza central, a un lado de la catedral. ¿Sí? Esperamos que sea un buen meeting, apoyados por sindicatos como Honda y maestros, etc. ¿no? En la frontera vamos a hacer un meeting en la línea fronteriza en Mexicali. En Hermosillo, los próximos días, una vez que se realicen las clases de la universidad, en el sindicato de trabajadores académicos se realizará una conferencia para explicar esto del retiro de las tropas de aquí, qué es lo que nos toca esta situación, cuál es el paralelismo del cual aquí estamos hablando. Bueno, ahora bien, otra de las propuestas que salieron de la conferencia continental es la realización de una delegación a la ONU el próximo mes de junio. Es el mes en el cual
la MINUSTAH va a ser, su mandato va a ser prolongado, es lo más probable, o no. Lo que se espera desde luego es que sea renovado, pues las intenciones formales, abiertas, de parte del secretario general de la ONU es que van a permanecer hasta el 2015, 4 años, y que van a organizar ellos las elecciones presidenciales, las elecciones a senadores, etc. Bueno, entonces tenemos estas tareas que se han fijado en la conferencia, nosotros pensamos retomarlas, impulsarlas, estamos invitando a todos los presentes a acompañarnos en esto, hacer una amplia campaña para que sea posible que vaya una delegación a la ONU junto con esta delegación de carácter continental. Vamos a hacer entrega a varios senadores de la República. En el caso del senador Manuel Bartlett, le entregamos un paquete de información y una propuesta de punto de acuerdo para que el Senado, en su caso, pudiera exhortar al gobierno mexicano para que exija la salida de las tropas de la ONU. Vamos a hacer llegar esta iniciativa, punto de acuerdo, a las senadoras que conforman parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, la senadora Dolores Padierna, la senadora Alejandra Barrales, la senadora Gabriela Guevara, para que en su momento pues, puedan dar a conocer esta situación. Sabemos que es difícil, sabemos que la condición en la que se maneja el cuerpo legislativo de nuestro país pues obedece generalmente a otros intereses. Sin embargo, consideramos que no debemos dejar sin agotar esta vía, que finalmente todo esfuerzo que se haga pues tendrá que rendir frutos. Fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador.